Buenas tardes, ¿cómo les va? Queremos entrar en materia ahora sí en el estudio de los libros de Apocalipsis y Daniel en la revelación de la profecía. Vamos a estar hablando de ese espíritu o de ese séptimo espíritu de Dios. ¿Cuál es el séptimo espíritu de Dios? Yo recuerdo que yo siempre oré desde muy joven. En mis primeros años le oré al Señor que me diese espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En ese pasaje de Isaías 11, donde dice que será revestido de ese poder de Dios. Jesús hablaba del Mesías que venía. Y es el espíritu que Dios nos da. Y si ustedes leen la Biblia, ahí mismo en Apocalipsis 5, se habla de esos 7 espíritus que están delante de Dios. Entonces yo, desde muy joven, siempre oré pidiendo ser revestido del Espíritu de Dios. Pero contaba, todo el mundo decía, son 7 espíritus los que están delante de Dios, ahí en Apocalipsis. Pero yo hablaba de espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor de Jehová. Y mire, pasó mucho tiempo y no caía en cuenta, nunca me inquieté. Oía de 7 espíritus, pero yo contaba 6, pero pensaba que sí habían 7. Hasta cuando un día, ahora después de este tiempo que me fue abierta la profecía descubierta, la interpretación y el entendimiento de esos libros proféticos de Daniel, Apocalipsis y muchos pasajes más que narran este último tiempo, esta última semana del profeta Daniel. Entonces me dio por preguntarle un día, me desperté, oré normalmente como siempre lo hacía, me postré y de pronto el Espíritu me llevó a inquietarme y a preguntarle, porque estaba entendiendo muchas cosas y quería que él entendí que él quería que yo le preguntara. Y me dio por preguntarle, le dije, Señor, quiero saber cuál es el séptimo espíritu que hay delante de ti, de esos 7 espíritus que nombra la palabra, porque en Isaías solo aparecen 6. Y yo siempre te oré por eso, porque mi deseo fue siempre ser lleno de espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor a Jehová. Todo eso yo aprendí los significados de cada uno, los estudié, me esforcé por entenderlos y los anhelé. Pero Señor, no veo cuál es el séptimo. Entonces cuando yo oré en esa forma, el Espíritu me llevó a postrarme. Yo dije, qué raro porque ya me postré. Pero bueno, me voy a postrar nuevamente a los pies de mi cama, donde siempre me postraba todas las mañanas. Y no tenía idea de cuál era ese espíritu. Pero inmediatamente yo oré así. Entonces me vino ese pasaje de la profecía, ese pasaje de Apocalipsis, que dice, capítulo 6, versos 9 y 10, versos 6 y 10, donde el ángel, donde Juan se postra ante el ángel una vez que recibe el evangelio del fin, y el ángel le dice, mira, no lo hagas porque yo mismo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En ese momento yo dije, claro, el espíritu de la profecía. Entonces ese es el séptimo espíritu de Dios, la profecía, y es el descubrimiento de toda esa profecía apocalíptica de Apocalipsis, y específicamente esa última semana que habla el libro de Daniel, que fue justamente lo que se le dio a Juan,
que es el último tiempo en que deben transcurrir las cosas. Entonces, pero es un misterio. Todo era un misterio y no era tiempo de entenderse. Por eso, a pesar de que yo leí la Biblia tantas veces durante tantos años, siempre pasé por alto esos últimos capítulos de Daniel que no entendía nada, salvo un poco de historia, y Apocalipsis que nociones se cogían, pero no se entendía realmente. No había una figura completa de la profecía bíblica. Hasta cuando empecé a verlo, empecé a ver las cosas y entonces entendí este séptimo espíritu, que es el espíritu de la profecía que se revela en este tiempo y que el Señor trae. Entonces fíjese que hay misterios en la Biblia. Los misterios son aquellas cosas que el Señor tiene ocultas. Ese día se estaba mirando un programa ahí en el Discovery, de ese programa de Nat Geo y todo eso de la ciencia de hoy, que está echada para otro lado totalmente, que ya tratan es de demostrar la no existencia de Dios y dar explicaciones absurdas de sus hipótesis del Big Bang y de toda esa evolución y de todo lo que ellos se imaginan, dándole más crédito a su imaginación que a la palabra de Dios. Entonces, bueno, se sabe que es el pecado de hoy, de ese mundo de hoy, entregado en manos de Satanás, que tiende a confundir al que no tiene que apegarse, aún a la iglesia, tiene confundido y no sabe qué creer. Ellos no saben qué es bueno ni qué es malo, si es bueno que la mujer ande en la calle, si es bueno que el hombre haga esto, que el hombre sea el que cuide a los niños, el que haga, bueno, cientos de cosas que han tergiversado y han cambiado totalmente el orden de Dios, al punto de no saber si el hombre es masculino o femenino. Bueno, cosas como esas es lo que ese Nagio trata de demostrar de sus teorías y afirmar científicamente, porque eso se lo hacen tratando de ponerle bases científicas a lo que ellos, a las abominaciones de la ciencia de hoy, lo que ellos llaman esa ciencia de hoy, que es totalmente vendida a los intereses de un sistema. No vamos a hablar de política, aunque no podemos olvidarnos de la política, porque estamos esperando al rey que va a gobernar esta tierra. Bueno, entonces les decía que esos misterios que tienen esas verdades ocultas que están allí en la Biblia, y veía yo en ese canal cómo ellos cogen la Biblia y empiezan a descifrar y que están los códigos escondidos de muy antiguos y que tienen enigmas y empiezan a contar las letras y sacan sus interpretaciones para sacar sus profecías modernas, tergiversando lo demás. No entienden las letras, van a descifrar las formas en que está escrita, contando las letras. No las entienden porque no entienden lo que está escrito y entonces se corrompen con las mismas cosas que son buenas, puras. Entonces la palabra de Dios sí trae muchos misterios, pero esa no es la forma de descifrarlos y entenderlos, decodificando y contando letras y por números, que la numerología, no. Esto primero está muy bien escrito, es la palabra de Dios, tiene misterios, ella misma lo dice, misterios escondidos y guardados por Dios, para que el Espíritu de Dios los revele. Y ahora yo quiero contarles, yo nunca entendí la Biblia como la entiendo hoy en día. Desde los últimos 5 años que empezó todo esto, 6, estamos en el último casi. Nunca la entendí, la profecía nunca fue para mí como que, ahora créanme que me sorprende lo que he visto, lo que leo, lo que entiendo y que el Señor me ha permitido entender, sueños, visiones, muchas cosas que me ha dado Él en este tiempo, en estos últimos años, donde yo tengo que concluir y decir, ya tengo 66 años y tengo que decir de verdad que se revela en una forma increíble y esa palabra de Dios es perfecta. Entonces mire por ejemplo este misterio, mire lo que dice acá, hablándoles de ese séptimo espíritu de Dios, que es el espíritu de la profecía, que a través de él vamos a entender toda la Biblia, sobre todo los libros de Apocalipsis y de Daniel,
los sucesos que vienen para este último tiempo y a entender muchas cosas en las cuales nos hemos fundamentado dogmáticamente. O sea, muchas cosas que fueron dogmáticas, conceptos que no me permiten entender. Por eso es que yo les digo, ahora lo importante es coger todo ese cimiento, todo ese edificio que se construyó teológico, de ideas de respecto a Dios, de diferentes escuelas, seminarios, grupos, denominaciones, de todos esos diferentes personas. Hay que coger, quitar y empezar a poner un fundamento. Entonces yo voy a ir mucho contra el dogma, ideas dogmáticas que ustedes tienen, que teníamos en nuestra forma de concebir los preceptos bíblicos, porque no son reales. Ahora, aquí usted va a sentir que todo esto es diferente, pero es que va a adquirir la luz cuando usted se disponga y quiera hacerlo, y va a ir entendiendo. Si tiene un corazón dócil y Dios le permite, usted se va a sumergir en este mundo de la profecía bíblica en conceptos nuevos, reales, del tiempo en que se debía entender, no conceptos que fueron hechos de antes. Te voy a dar un ejemplo nada más. Este versículo en Tesalonicenses, perdón, en 1 Corintios 15:51. Mire lo que el apóstol Pablo dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué dice el apóstol? Él dice muy claramente, os digo un misterio. O sea que un misterio es algo que está oculto y no se puede entender. Él lo está enunciando. ¿Cómo sucederá ese misterio? Ahí está explicando. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, mire, suena muy bien. Ese es el rapto. Está contando cuando en un momento seremos transformados y luego llevados. ¿Ve? En un momento, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Y habla de la final trompeta, de cómo sucederá. Sin embargo, a pesar de que se dice que es un misterio, muchas iglesias ahí están separadas hoy, unas diciendo no, para nosotros creemos que el rapto es antes de la tribulación. Entonces creemos que el Señor viene a los 7 años antes de que empiece y nos va a sacar de aquí. ¿Dónde dice eso? Primero es un misterio. No se podía entender hasta el tiempo en que se pudiera entender. Eso estaba sellado. Pues esa es solamente una posibilidad. Que en el medio de la tribulación el Señor viene y nos saca. Que al final, cuando ya va a destruir, nos va a sacar. Entonces, es solamente el tiempo de entenderlo es ahora. Y lo vamos a ver, porque está claro. Vamos a ver cuál es la séptima trompeta, la final trompeta. Vamos a entender todas estas cosas porque estos misterios ya están abiertos. Pero, vuelvo, insisto, esa forma dogmática que usted sostiene aún, y dice, no, es que yo creo que el rapto va a ser antes y entonces por eso no está preparado. Usted no está listo. Si supiera que estamos tan cerca de que el Señor regrese y ese rapto ocurra y la tierra, y como dice el apóstol Pedro, todas las cosas van a ser deshechas, va a ser destruido todo, como dice la palabra. Entonces, y ustedes pensando en que van a ser raptados cuando estamos ya entrando y entramos en el último año, antes de que estamos próximos a guerras, ya muy próximos a esa guerra apocalíptica, con toda la destrucción que se describe en el Apocalipsis. Y usted todavía pensando que faltan los últimos 7 años. ¿Por qué? Porque es necesario quitar esos dogmas. Entonces, ese es un punto principal. Entender que esto había cosas que eran un misterio. Y por ser un misterio, no se podían entender antes. Se iban a tratar de interpretar. Pero una cosa es tratar de interpretar y creer. No, yo puedo creer que es así y así. Ahora, no le digo que lo tenga por fe, fundamento de fe, y crea que es así.
No, solamente una interpretación. Entonces sí la puedo enseñar y decir y aconsejar que bueno, el Señor viene, pero no sabemos cómo ni cuándo. Entonces ahora lo vamos a saber. Aquí se puede saber todo, realmente. Y porque el Señor dice que si vamos a estar prevenidos, velando, vamos a darnos cuenta del día y la hora en que esto pase. Si no, vamos a estar así como los que duermen, que no se dan cuenta cuándo viene el enemigo sobre ellos. Entonces, fíjense, vamos a leer toda la parte profética que nos concierne del libro de Daniel, desde los capítulos 7 hasta el 12. Vamos a leer el Apocalipsis, pero vamos a entender cada palabra de eso, de que estamos leyendo. Vamos a entenderlo. Se necesita que usted quiera y que se esfuerce. Pero antes déjeme decirles, voy a hacer un breve repaso de los aspectos que usted tiene que tener claros para poder entender la palabra. Primero usted tiene que amar el reino de Dios en la forma que Él es. Tener a Jesucristo como su Señor. ¿Qué es el Señor? Todo el mundo dice, no, es que yo recibí al Señor hace 30 años atrás, hace 20 y yo me hice cristiano y entonces yo ya desde eso soy cristiano y me bauticé. ¿Usted hizo a Jesucristo su Señor? ¿Usted sabe lo que es Señor? Si cuando usted está en una empresa trabajando por 20 años, usted dice yo tuve un jefe o tengo un jefe, el cual ha sido mi jefe por 20 años. Y cada vez que él me llama yo le digo, Señor, sí Señor, claro que sí Señor, que a las 8 tengo que estar, sí Señor. Y estoy listo para lo que él me diga. Él es mi jefe, mi Señor. ¿Ve? Es diferente tener a Jesucristo como haya un fundamento de la fe cristiana, como si ese Dios al que yo me postro de vez en cuando, me encomiendo a Él y le digo como hoy todo el mundo dice, mi Diosito me guarde y mi Diosito está conmigo. ¿Usted puede decir eso de su jefe? Entonces, en todo momento usted dice, es que yo estoy en nombre del jefe mío representando lo que... Cuando usted va de su empresa, imagínese, usted trabaja en una empresa y va de parte de ese jefe representando la empresa. Usted en todo momento tiene que llevar la figura del jefe, lo que él le mandó a hacer. Usted no puede estar haciendo lo que no debe porque lo van a echar. Usted no puede estar fuera de sus deberes porque usted está bajo autoridad. No es menos Dios. No es menos que eso. Dios es más aún que eso. Él tiene control y conocimiento de nuestra mente, de nuestro corazón. Entonces ese señorío de Jesucristo es algo que se tomó muy a la ligera, como se toma de ligera la palabra de Dios. Así, toma uno como complemento a algo más de la vida. Pero Él es el jefe. Él es el Señor y como tal tiene uno que estar trabajando en esa empresa por años. Si yo digo que he trabajado 40 años al servicio de Él, es porque tengo que estar consciente que Él ha sido mi jefe por 40 años. Y si le digo Señor, es porque es mi Señor. Él es el que manda, no, yo no puedo hacer lo que yo quiera. Yo solamente soy su siervo para obedecer y entender su voluntad. Ven, algo así es el recibir a Jesucristo, entenderlo. Pero así como los niños se bautizaban a la Iglesia Católica, bautizaba a los niños. ¿Y usted lo bautizaron cuándo? No sé. Mi mamá me dijo que me bautizaron. No tenía ninguna conciencia de las cosas. Así mucha gente recibe a Jesucristo sin ninguna conciencia de lo que hace. Entonces no sabe si es, si no es, si está o no está. Y muchos creen todo ese dogma de que usted ya hizo la oración y ya usted es de Él. Pero no tiene ningún señorío en su vida. No es, usted no está trabajando en su empresa, viviendo en su empresa. Usted está en su propia empresa, que se llama el disfrute, como dice
El mundo de hoy, estamos para el de gozar y disfrutar, que son los fundamentos del hombre de hoy, cuando debía ser el servicio y la entrega a Dios, para disfrutar cuando Él venga, que este mundo no es nuestro, algo así. Eso no, simplemente para que usted haga un paralelo y se dé cuenta de dónde está su vida, su corazón, para saber la clase de entendimiento que usted tiene, porque ese tipo de cristiano que ha sido, que tiene a Jesucristo así como nada, le va a costar mucho entender la profecía, porque esto se va dando a cada uno conforme a su entrega a Él, conforme a su servicio a Él y conforme a la medida en que ha limitado y sacado sus dogmas de su vida y se ha ceñido a la palabra de Él. Entonces le va a quedar más fácil de entender. Estoy dándole claves, tips, para que usted pueda entender todo lo que le voy a decir, porque va a entender a medias. De una vez le advierto, no es fácil, difícil entender la profecía porque está determinada por el corazón humano. Todos dicen, no, es que a mí es el Espíritu el que me guía. El Espíritu es poderoso, es Dios, pero está limitado por el corazón de uno, por la medida de uno. Porque uno dice, ay no, yo le doy un poquitico así a Dios. Entonces está limitado el Espíritu ahí. Diferente al que le da todo a Dios y no lo limita y lo hace su vida. ¿Ven? Entonces el Espíritu sí nos guía, nos enseña, trata con cada quien. Pero créame, todo depende de usted. Usted limita al Espíritu o realmente lo sigue. Pero si tiene un espíritu así chiquitico, una medida compartida con muchos espíritus del mundo, pues va a ser muy difícil que usted pueda coger todas estas cosas. Porque si usted siente que usted quiere disfrutar de este mundo y gozar y todo, como la gente de hoy, entonces usted no va a entender que el orden de Dios no es disfrutar del mundo, sino disfrutar de Él cuando Él venga. Mientras tanto hemos sido muertos para el mundo, para poder vivir para cuando Él venga. Una cosa diferente es disfrutar uno lo que vive, sabiendo, cuando uno habla de disfrute, porque está entendiendo en su alma, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, están entendiendo la obra de Dios en todo lo que hace, como representante, como empleado, dependiente de Dios. Entonces uno disfruta todo lo que vive. Pero no quiere decir que ese disfrute se va a ir a los deleites del mundo. Son dos términos distintos que fácilmente la gente confunde. Pero bueno, es importante entender que este séptimo Espíritu de Dios nos guía al conocimiento de la palabra, que tenemos que dejar los dogmas, o sea, las convicciones, creencias que teníamos antes, interpretaciones hechas fuera de tiempo y conceptos que han sido manipulados a través del tiempo para darle al más perezoso. Más perezoso es aquel que no le gusta leer la Biblia, le gusta que le cuenten, que la gran mayoría prefiere que le cuenten las historias de la Biblia y le digan qué es, a ir a investigar y a estudiar y a aprender y a desarrollar esa relación con Dios. Hay a quien le gusta que le digan cómo es Dios, pero no le gusta saber cómo es Él y acercarse tanto a Él. Entonces, le va a frenar un poquito. La semana 70 de Daniel es importante saberlo. Son solamente los últimos 7 años. No es la última generación de 80 años como dice o como cree la iglesia moderna. Ya lo dijimos, concepto claro. El último tiempo profetizado por Daniel, dado el profeta Daniel en el capítulo 9 de Daniel, hace referencia solamente a esos últimos 7 años. No se refiere a más de 70 y 80 años. No es cierto. O sea que empezaron a contar, donde dice la Biblia en Daniel 12, dice, cuando termine la dispersión del poder del pueblo santo, estas cosas se cumplirán. Entonces fue el 16 de mayo
del 2018, cuando Jerusalén, que era donde estaba concentrado el poder político y religioso del pueblo de Israel, Jerusalén volvió a pasar a manos de los judíos, porque se constituyó nuevamente la capital del reino de Israel, del Estado de Israel. Muchos dicen, y aún los mismos judíos, dicen, no, es que nosotros teníamos a Jerusalén desde los 47. La verdad es que no, ellos tenían el poder político en Tel Aviv. No, el 16 de mayo lo que hicimos fue que pasamos nuestras sedes de gobierno para Jerusalén. Eso es lo que se dice. Precisamente eso es. Porque no tenían el control de Jerusalén. Jerusalén, la verdad, ellos estaban limitados por temor a los musulmanes que tenían todas esas mezquitas y todo lo tienen aún allá. Entonces el poder político estaba en Tel Aviv, el poder del pueblo, y no estaba en Jerusalén. Eso sucedió en mayo del 2018, como les dije, y desde ahí toda esta profecía tiene lugar y se desarrolla exactamente como lo vamos a entender en el libro de Daniel, donde habla de cómo a la mitad de la semana de esos 7 años, el templo, el sacrificio fue suspendido. El continuo sacrificio, ¿qué es cuál? El continuo sacrificio, ¿cuál es el único sacrificio continuo que habla la Biblia? Todo eso lo vamos a ver. Cómo es que se suspende y cómo se profana el santuario y cómo entramos en estos últimos 3 años y medio, de los cuales vamos a ver esos 7 sellos en estos últimos 3 años y medio, y ya vamos a ver cómo ya vamos terminando el tercero, que no termina, eso se empata y sigue con el cuarto, y de ahí sigue el quinto, y que es la persecución a los santos, y van a ver cómo sucede, y luego van a ver cómo ese sexto sello es esa guerra nuclear que dura 5 meses y de donde podemos darnos cuenta de que eso va a ser así y la tierra va a sufrir esas consecuencias. Esas cosas las vamos a ver. Entonces, hoy vamos a entrar en materia. Vamos a entrar ya leyendo la Biblia. Quiero decirle lo siguiente, por favor. Yo aquí no puedo estar leyendo todos los pasajes en la forma que quisiera, porque esto tomaría mucho tiempo y el tiempo ahora es muy limitado para ustedes. Ahí ustedes van a tener buen material para que se vayan preparando y oigan una y otra vez. Pero es importante que vayan ustedes mismos a la Biblia, que vayan a la Biblia y lean los capítulos que yo voy dando aquí, tratando, los lean por su cuenta y los comparen y estudien, porque dependiendo de lo que el interés que cada uno le ponga, pues se va a dar cuenta del tema. Primero, la palabra de Dios no miente. Lo que la Biblia dice es preciso, es exacto. Uno es el que entiende mal y entonces se confunde. Por eso es necesario leer y volver a leer. Si usted lo quiere tomar en una forma deportiva, que ya leí una vez un capítulo y no lo vuelve a leer, no. ¿Usted sabe cuántas veces leí yo el libro de Daniel? Cuando vi que estaba abierto, cientos de veces lo he leído. Cientos de veces, lea y repita. Me acuerdo que viajaba de Orlando a Miami, que eran en esa época, pues, no hablo de la época porque mucho, pero para mí, porque estaba un poco más lejos, más al norte de Orlando, eran hasta 5 horas me demoraba. Y créanme que yo me iba todo el viaje, a veces a casa de mi hijo que está en Palm Beach, yo me iba escuchando capítulo 7 de Daniel, escuchando una y otra vez, cada palabra que no entendía yo le rogaba al Espíritu. Pasaba a veces noches preguntándole y le lloraba y le decía, Señor, déjame entender qué quiere decir
como por ejemplo eso de que no le darán la gloria al reino, que no recibirá la gloria del reino. ¿Qué quiere decir? Hasta cuando él me daba la certeza, se me abrían los ojos. Pero muchas veces lo leí, porque yo he tomado las cosas de Dios muy en serio. Para mí esto no es un juego, es mi vida. Yo quiero estar con Él, anhelo estar con Él. Entonces esta palabra yo la leo día y noche. Y lo hice así por años. Y cuando vi que estaba abierta la profecía, me metí ahí a entenderlo todo. Y le dije, Señor, quiero entender todo. Así tiene que ser usted celoso por las cosas de Dios. Despierte ese espíritu para que busque y ame la palabra de Dios. Entonces va a entender. Y usted va a ver que cuando usted entiende, usted quiere seguir y seguir y seguir. Porque esto es maravilloso. Es extraordinario lo que viene aquí del conocimiento de Dios. Mire el capítulo 1 de Apocalipsis. Nos quede claro. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Mire qué lindo es esto. Qué hermoso está. Cuánto misterio hay en esto. Uno lo lee siempre pero no entiende. Es la revelación de Jesucristo. Revelación de todos esos misterios. Entonces ahora nos son revelados que Dios le dio para manifestar ¿a quién? A sus siervos, a los que les sirven. ¿Ve? A los que empleados de Él, sus siervos, los que han sido por Él empleados y usados a través del tiempo. ¿Ve? Las cosas que deben suceder pronto. ¿Ve cómo reveló lo que va a suceder pronto? Pronto quiere decir ahora, para el tiempo, no para cuando yo me muera, ni para mis hijos, ni los nietos, de las generaciones posteriores, no, ahora, pronto. ¿Ve? Y las declaró, mira, las envió por medio de un ángel. Vamos a ir a Daniel, aquí a Apocalipsis 10, a ver cómo el ángel que estaba parado sobre el mar, sobre el agua y sobre la tierra, tenía en su mano un librito y se lo dio a Juan para que fuera. Ve aquí que dice, enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Esa es la revelación. Ese es el evangelio del fin. Ese capítulo 10 que vamos a estudiar, mire lo que dice. Mire lo que dice. En el capítulo 10 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Quieren saber el misterio de los 7 truenos? Se los voy a decir más adelante. Pero mire lo que dice. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Se acabó el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí le entregó a Juan el libro y le dijo, cómelo, y lo mandó a predicar. Es necesario que profetices otra vez, le dice, come el librito, que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y lo mandó a predicar. O sea, cuando le da a comer es el evangelio del fin que le da. Cambia la cosa, cambia el evangelio, porque el testimonio de Jesús en esta época es el espíritu de la profecía. La forma de testificar en esta época del fin
es revelando la profecía guardada por Dios para este tiempo, para que todo el mundo lo sepa. Si son misterios tremendos que usted va a entender si se esfuerza y persevera aquí. Yo le garantizo, usted va a entender si usted se esfuerza y quiere. Si no, entonces va a ser como la mayoría de la gente de hoy que anda creyendo que todo es como se les dijo, que estaban escritos ahí, salvo siempre salvo. ¿Cuándo va a pasar esto, no? Que se va a sentar un anticristo en el trono y que no sé qué, en el templo que van a reconstruir. Cantidad de fábulas que fueron traídas antes de tiempo. Entonces usted va a pertenecer a eso. Y no se va a dar cuenta cuando el Señor viene. Y si lo haya fuera de base, no va a ser bueno. No va a ser bueno, porque si supiera el ladrón, si supiera el señor de la casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, si usted lo sabe, va a velar y no se va a adormecer y dejar que su casa sea minada. Miren qué hermoso este capítulo. Entonces, este es el Evangelio del fin que le da el Señor, el ángel, a Juan para que predique en este último tiempo. Claro, por eso se creía que Juan no iba a morir, pues, sino que se regó el rumor entre los apóstoles que Juan no moriría. Pero el Señor no dijo no moriría. Él dijo, si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, que a ti, le dijo a Pedro, sígueme tú. Que Pedro le reclamó y quede como quien dice, Señor, no se vaya a ir sin decirnos qué va a pasar con Juan, que todo el mundo dice que no va a morir. No, es que a ti, sígueme tú. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, obviamente Pedro no entendía lo que el Señor le estaba diciendo, y el Señor ponerse a explicarle a Pedro que es que él iba a tener una visión, iba a ver el tiempo del fin. Eso no le correspondía a Pedro. Entonces usted, tranquilo Pedro, haga lo suyo, que Juan va a hacer lo que se le encomendó. Y ese evangelio lo escribió Juan. ¿Ve cómo Juan fue llevado allá a la isla de Patmos? Se le dio visiones que ni él entendía, terribles, visiones del último tiempo, que le era bien difícil describirlo, pero lo hizo y guardaba misterios que estaban ocultos para el tiempo del fin, como se le dijo también a Daniel. Allí a Daniel en el capítulo 12 también se le dijo, anda Daniel, que esta profecía está sellada y guardada para el tiempo del fin. ¿Ven? Qué bonito, qué sabio es Dios que guarda sus misterios en esa forma. Estaba todo reservado para esa época. Entonces, mire, empieza así, ese libro de Apocalipsis. De una vez dice a quién va dirigido, a los siervos del Señor. Entonces, ¿por qué dice la iglesia que va dirigido a los judíos y al pueblo judío que va a ser perseguido y que se va a convertir? Bueno, ya les dije, esos son misterios que estamos descubriendo aquí, que usted va a ver que están abiertos cuando hablamos de el nuevo Israel de Dios, esa simiente de Abraham que se extiende, pasa por el rey David, llega a Jesucristo y luego sigue en la iglesia de Jesucristo y se extiende al mundo gentil. Toda esa es la simiente, los siervos de Jesús. Y hay otro árbol, parte del árbol, que fue podada y cortado porque no encajan ahí. No, pero era lo más importante que había. Lo más importante era la venida de ese Mesías. No lo vieron, no lo aceptaron, no lo recibieron. ¿Qué hacemos? Más a todos los que lo recibieron, todo el mundo gentil y judíos también después. Y todo el que quiera recibirlo, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no que cambie el pueblo de Dios. No es la misma simiente y va hasta el final. Ese es otro misterio. El otro misterio del Israel, que está también ahí descrito en la palabra de Dios, que también con más tiempo lo veremos como tal, donde la palabra lo llama el misterio del pueblo de Dios. Eso está en los libros, en Romanos 11 nos habla del misterio, de cómo Pablo cuenta el misterio que está oculto, porque esta forma de concebir ese Israel era un misterio. Efesios 3:6, Gálatas 3 también nos habla
y el capítulo 4 de ese nuevo pueblo de Dios, que es como lo estamos concibiendo. Temas en los cuales no vamos a entrar en este momentico, que ya hemos visto, pero más adelante usted irá a ir entendiendo, porque todos son elementos de estudio que son muy importantes. De allí que usted siga profundizando sobre todo esto. Entonces, si tenemos claro que esa 70ª semana es la última semana de Daniel y son solamente 7 años, entonces la profecía está dada para esos 7 años, que es justamente este tiempo que estamos viviendo. Y si usted tiene claro que el nuevo Israel de Dios es la iglesia, con el pueblo gentil y con esa parte del Israel de Dios, de las tribus que son añadidas también durante este tiempo, que pertenecían al mundo gentil, esas tribus que fueron dispersas cuando se separó Israel de Judá y se fueron al mundo gentil y fueron alcanzados por la iglesia. Todas esas cosas son importantes entenderlas. Entonces, hablamos de que este evangelio es del séptimo Espíritu de Dios. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vuelve y repite, es para pronto. El tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias. Está hablándole a la iglesia. ¿Sí se da cuenta? No le está hablando al pueblo de Israel. Al pueblo judío, pues. Que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esos 7 espíritus que están delante de su trono. Esa es la clave. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Es necesario que lean continuamente hasta el fin este capítulo, este primer capítulo. Mira lo que dice aquí el verso 5. Dice, el verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Miren, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces tenga presente esto. Las iglesias, ¿cuáles son las iglesias? Las iglesias de Cristo que has visto. Las iglesias, de una vez les advierto, esas iglesias representan la iglesia de hoy en día. No representan, son la iglesia de hoy en día. Entonces el comportamiento de esas iglesias representa el comportamiento de las iglesias de hoy. Y lo que se le dice a esas iglesias es dicho a la iglesia de hoy. ¿Alguna duda? Quiero que entiendan esto, porque aquí es donde se confunde la interpretación con el dogma que hay de antes. Cuando se dice que estos mensajes a las 7 iglesias, entonces, que los vamos a ver próximamente, vamos a ver en nuestros próximos capítulos, vamos a ver el mensaje a las iglesias y vamos a ver que ese es el comportamiento de la iglesia moderna. No es que sean judíos, aunque se le dice judíos y no lo son, es igual que se llama cristiano y no lo son. Bueno, en ese tiempo todavía
no se llamaba cristiano a la persona. Entonces, representaba el judaísmo, representa el verdadero judío del pueblo de Dios, de la simiente de Abraham, es el que sigue toda esa descendencia santa hasta Jesucristo y sigue y sigue. ¿Ven? Pero el que está fuera de ese, de esa de recibimiento del Mesías, todo ese pueblo que esperaba al Mesías se une al pueblo que recibió y aceptó al Mesías. ¿Sí ven? En ese judaísmo tenía una proyección hacia el Mesías que venía. Y luego la iglesia tiene la proyección del Mesías que vino hasta la segunda venida o el regreso de ese Mesías. Toda esa es la simiente santa. Entonces a ella es a la que se le escribe. No es al pueblo judío, de tradición judía, a los rabinos, ya es como religión y poder político que se constituyó. Porque ustedes van a ver en esto que vamos a estudiar, vamos a darnos cuenta quién es la gran ramera. De una vez les voy adelantando ideas, porque todos los conceptos son nuevos, porque es la profecía apocalíptica. La gran ramera va a ser, les adelanto, va a ser la fusión entre la política y el clero. Eso es lo que forma esa iglesia que se deja vender, ese clero que se vende al poder político. Entonces por eso se llama que se prostituye con todos los reinos de la tierra. ¿Por qué? ¿Quién es la que vende su honra? ¿Por qué se le llama a la mujer ramera? A la mujer se le llama ramera porque vende la honra del esposo, del marido, que tenía un nombre y una honra y pertenecía a ese solo hombre. Entonces esa honra la vende al que aparece, al extranjero, al príncipe, al que más tiene, y se prostituye. Es exactamente lo mismo. La iglesia fue llamada a ser santa, como ese clero fue llamado a ser para Dios santo. Pero ¿qué hizo? Que el poder político la conquistó. Los reyes de la tierra la usaron para poder mantener al pueblo. Y entonces usaron ese clero siempre y lo prostituyeron. Y le sacaron toda esa interpretación que pudiera controlar y mantener la política del pueblo en lo que querían. Porque entonces ellos si podían canalizar esa enseñanza de Dios, de parte de Dios, a través del judaísmo y luego el cristianismo, podían canalizarla en el control del pueblo, pues iba a ser mucho más fácil. Podía usarla la política y entonces al punto de llegar a decir, no, es que el gobernante es el emperador, es Dios, la reencarnación, poder absoluto, autoridad total. Entonces era muy conveniente para los gobiernos usar la religión, usar ese clero. Entonces ustedes van a darse cuenta ahí más adelante cuando nos llegue el momento de estudiar esos capítulos 18 y 19, 17, 18, cuando viene cómo esa iglesia se prostituye y cuál es la gran ramera, que no es solamente a que creen que uno llama que la iglesia católica, otros que otro, no es esa solamente, es la iglesia, el poder clerical o del clero que siempre se vendió al poder político. Por eso era muy difícil mantener y anhelar esas primeras sillas allá en las sinagogas, los primeros lugares, porque generalmente el gobernante terminaba vendiéndose por una razón u otra al sistema político. El sistema político tiene la fuerza, el poder, el dinero, la influencia. Entonces le era fácil comprar, sentar a los sacerdotes y decirle, bueno, necesito que ustedes hagan esto y esto y esto. Entonces establecieron cantidad de interpretaciones que hasta hoy perduran a conveniencia de ese sistema político de todos los tiempos. Y eso es lo que después se llama la iglesia la gran ramera, que fornica o adultera con todos los reyes de la tierra. ¿Ve? Y al final pues se vendió para hacer esto que se hizo, esa prevaricación que lleva
al pueblo a ser destruido y a los siervos del Señor, al tal punto de que se le dio poder aún contra los santos y vencerlos. Entonces todas estas cosas se cumplen aquí en Apocalipsis, pero es necesario que usted siga muy detenidamente leyendo. Este capítulo primero de Apocalipsis hay que leerlo bien para que entremos a los capítulos 2 y 3, que es el comportamiento de la iglesia. Pero antes vamos a ir al libro de Daniel, porque es necesario entender, empezar a ver, mire cómo es que tenemos que hacer para que usted pueda entender, porque no es nada fácil relacionar el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis y están perfectamente relacionados, porque sin la comprensión de ese, usted no va a entender el Apocalipsis que es referente a esa última semana del fin, la semana que faltaba para que se cumpla todo lo que el Señor dijo y para que terminar con la prevaricación, terminar el pecado y ungir al santo de los santos, para que todas estas cosas que van a suceder es necesario que tengamos la liberación del pueblo de Israel, que somos nosotros, cuando Jesucristo regrese. Entonces se necesita entender muy bien el libro de Daniel. Entonces vamos allí al capítulo 2 de Daniel. Antes de terminar, yo tengo que procurar de que no vaya más de una hora el estudio, porque sé que algunos sufren de impaciencia y entonces así no se va a poder entender, van a tener que repasar mucho y hacerlo por su cuenta. El capítulo 2 de Daniel, les cuento, también les queda tarea como el 1 de Apocalipsis y el 2 de Daniel. En el capítulo 2 de Daniel se narra ese sueño que tuvo Nabucodonosor, y que el cual lo inquietó muchísimo. Y Nabucodonosor quería saber qué fue lo que soñó. Les cuento, pues leeremos partes para que podamos, porque es largo. Pero debo dejárselos ya para que ustedes vayan viendo qué es lo que pasa. Aquí, después de que Daniel, el rey Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel estaba entre sus sabios y entendidos del pueblo, entonces él se inquieta por el sueño. Y entonces digo, tráigame la persona que me pueda decir el sueño y su interpretación, si no voy a acabar aquí con todo el mundo y sobre todo con los sabios. Si no sabe lo que yo soñé y que me digan qué quiere decir, ¿no? Entonces voy a acabar con todos. Y se enojó el rey, se regó porque fue inquietado grandemente por ese sueño. Si son las cosas de Dios, cuando Dios se inquieta es porque él hace algo. Entonces Daniel los mandó a matar a todos. Digo, mátenme a todos porque le dijeron, Señor, pero ¿quién va a saber un sueño que usted ni siquiera se acuerda? Él dijo, no, me tienen que decir qué soñé y qué fue lo que soñé y qué significa. Si no hay quien me diga eso, entonces voy a matar a los sabios de aquí porque no sirve para nada. Y digo, pero ¿cómo es posible, rey? Le decían sus siervos, ¿cómo es posible si eso nunca se ha visto que uno pueda decirle a otro que soñó y luego, no, si no me lo dicen va a pasar y mándelos a todos? Entonces cuando Daniel, que estaba entre los sabios, se dio cuenta de esto, pues él dijo, no se ponga el rey así, mándeme a mí que yo le voy a dar la interpretación y el sueño al rey. Entonces Daniel sabía lo que había en él, porque era una persona piadosa, muy dedicada a Dios, un judío, ya había sido llevado cautivo allá a Babilonia, y él sabía que lo que Dios podía hacer con él. Y entonces digo, yo le voy a decir al rey lo que soñó y la interpretación. Y fue así como se presentó ante el rey, lo llevaron y le muestra el sueño y le dice lo que es. Y empieza, muy bonito es este capítulo, pero es bastante largo, por eso es bueno que ustedes lo lean. Lo importante es que aquí yo les voy a hablar del cuarto reino, porque él estaba hablando ese sueño de esa figura que él veía, de la cabeza de oro, el pecho de plata y bronce y los pies de barro. Le estaba hablando de los cuatro reinos que se iban a levantar en la tierra.
Yo no les voy a hacer mención a esos 3 reinos porque es historia. Ustedes lo pueden leer y lo van a ver por historia porque es profecía cumplida. Ya pasó, ya se cumplió y tiene premisa bíblica. Les hablo de este 4 reino porque si ustedes ven todo el libro de Daniel, luego viene el capítulo 7, donde vuelve a hablarle de los 4 reinos que se levantarán a Daniel, la visión que tiene, ve los 4 reinos nuevamente, que es lo mismo de la imagen, y luego ve, dice, y el 4 reino será fuerte como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Esto lo vamos a ver este 4 reino, porque los otros 3 ya son historia y no hay que discutirlos. El imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego. Esos 3 reinos ya se sucedieron. Vamos a ver este último y 4 reino. Si ustedes ven en el capítulo 7 y 8, donde Daniel sigue viendo la profecía, en el 7 habla de la inquietud por ese 4 reino. Y en el 8 y el capítulo 8 igual, se le muestra ya solamente los 2 reinos finales del imperio medo-persa y el griego, y se le habla de ese 4 reino, que es el que inquieta a Daniel. Entonces, toda la profecía de Daniel es inquietante para él, así como al rey le inquietó el sueño, así a Daniel le inquietaba ese 4 reino, que era el que venía. Y él no sabía todavía lo que le iba a pasar. En el capítulo 9 ya se le habla para cuándo es ese reino, que es para el tiempo del fin. Entonces es interesante estudiarlo después y ver cómo dice exactamente que esa última semana es el tiempo del fin de ese 4 reino que se constituye con 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a ver las 7 cabezas y los 10 cuernos de ese 4 reino que es el que está operando hoy. Y se desarrolla toda esa profecía en una forma perfecta, de acuerdo a estos capítulos y este libro de Daniel. Entonces, por eso es muy necesario, mientras vamos estudiando el libro de Apocalipsis, vamos entendiendo la profecía de Daniel. Entonces hay que hacer el paralelo y estudiar las dos, Apocalipsis y Daniel, casi al mismo tiempo. Vamos viendo porque los dos se corroboran en una forma tan increíble que era imposible entender uno, el Apocalipsis, hasta tanto la profecía de Daniel no fuera destapada. Estaba cerrada, estaba sellada. Una vez quitado el sello, se puede entender. Y ahora mismo esta profecía está abierta. Muchas hipótesis se hicieron antes. Yo alcancé a escuchar muchas. Yo no oía, pero no entendía. Había muchas interpretaciones. Luego entendí que todas esas interpretaciones no las puedo tener, porque hay cositas que si usted usa de una casa que destruye, hombre, de pronto me sirva un poco el hierro o algo para hacer columnas, pero si puedo tener material nuevo, mejor. Pongo material nuevo y me va a quedar algo mejor. Entonces, tratar de edificar con lo que tenía antes me va a poner en peligro toda la obra. Entonces es mejor orarle al Señor que me dé una claridad en mi mente y pueda desprenderme de todos esos conceptos antiguos. Vamos a ver y a entender conceptos como el rapto, conceptos como el anticristo, conceptos como la iglesia en el final de los tiempos. Todo eso deje que su mente se vaya llenando en la forma en que va escuchando ahora. Trate de no tener el dogma, la barrera que le impida entender lo que yo hablo, porque entonces usted va a decir, no, yo no creo así, eso no fue lo que me enseñaron. Entonces usted entra en un conflicto y un cruce de ideas que se va a contradecir. Ponga cimiento nuevo y que tenga una estructura nueva y usted va a ver lo claro que es. Si ahora si usted está muy apegado a su iglesia, a las cosas que hay,
que le han enseñado y si todavía cree que no ha empezado la tribulación y que faltan más de los 7 años, le digo que está en seria situación. Hay que apercibirse porque este mensaje a las iglesias es bien claro. La otra, para el próximo capítulo, vamos a ver el mensaje a las iglesias y a ir abriendo este libro de Daniel. Ok, continúe, ore y espere en Él. Espere en Él, que Él abra su corazón para que Dios le dé entendimiento. Pida de Él entendimiento. Dios lo bendiga.